entregar el trabajo, ¿cierto? Oiga, hay que entregarlo. Están en esas. ¿En qué quedamos ustedes y yo para hoy? ¿Ah? Que hoy entregaban un trabajo, ¿cierto? ¿Y ya lo tienen? Ah, bueno. Bueno, entonces miremos. Bueno, ok. Bueno. Escrito sobre la hipoteca. Gracias, Ana. Sobre la hipoteca. Bueno. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Qué se llama? ¿Por qué se llama prenda la hipoteca? ¿Cómo soy colombiano? Ah, está muy bueno. Interesante. Cortico, ¿no? Bueno, bueno. Señor, habíamos visto el contrato. Sí, buenas. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas. Sí, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ahí se ¿Claro? escucha claramente. Gracias. Pero qué pero qué contratos. No estamos viendo. Ay, usted no toma apuntes. No, ¿qué estamos viendo? ¿Qué contrato estamos? ¿Qué tipo de contrato estábamos analizando? En general, mira, acá empezamos. ¿Ya? ¿Pero qué? Ahí ya, ¿y qué? 1495, ¿qué? General, artículo 1490, conceptos. Ahí está ya. No. Ay, usted no toma notas, tienes que tomar notas, pero saber tomar notas. No, yo te tengo de asistente y no me sirves. Ah, pero si me vas a nombrar asistente. No, sí. Bueno, ¿en qué contrato estábamos analizando? No, eso hace. No, eso ya lo. No, pues. Pero está. Ustedes no saben tomar apuntes, cosa tan horrible. Claro que no saben tomar apuntes. Va a tocar tratarlos como niños. Anoten, la clase de hoy va a tratar de esto. Bueno. Vimos contratos conmutativos y aleatorios. No, díganme, no me diga 1498, el tema. Contratos conmutativos y aleatorios. Bueno, niños, copien, el tema de hoy se llama contratos conmutativos y aleatorios. ¿De qué trataron? Conmutativos y aleatorios. Ese es el tema de hoy. Anoten porque no saben tomar apuntes. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos pueden ser conmutativos.
Los contratos onerosos pueden ser conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas y aleatorias. Porque el tema es contratos conmutativos y aleatorios. Ese es el tema de hoy. Entonces, los contratos onerosos pueden ser conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas y aleatorias. Cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La compra-venta es un contrato conmutativo, en tanto que el juego y la apuesta son aleatorios. ¿Alguien me quiere leer el artículo 1498 del Código Civil? El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a ¿qué? ¿Qué dice el 1498? El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a la otra parte. Debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Entonces, el contrato, ¿cuándo es conmutativo? Cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente. Entonces, lo que usted da es equivalente a lo que recibe. Ese es el contrato conmutativo. Pero, si lo que usted da, si el equivalente de lo que le dan a usted consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio, ¿ok? Dentro de los contratos aleatorios, la ley señala el juego y la apuesta. La ley no da una noción de ellos, del juego y la apuesta. No tocó la ley el campo ético de los jugadores y los apostadores. Simplemente dice la ley que el juego y la apuesta no producen ni acción ni excepción. Por consiguiente, entonces, quien gana no puede exigir el pago, y si el que pierde paga, tiene acción para repetir lo pagado. Dígame. Repetir es pedir que le regresen a uno, que le devuelvan. Repetir lo dado o pagado. No obstante, vemos que algunos juegos están permitidos, y así lo dijo la Corte en una sentencia de 8 de mayo del año 79, al decir que el juego y la apuesta pueden ser negocios lícitos o ilícitos. Lícitos o ilícitos. Entonces hay unos juegos en que la ganancia o la pérdida dependen
de la casualidad, mas no de la destreza del participante. Entonces, el código adopta como elemento determinante del concepto del contrato conmutativo la equivalencia de las prestaciones. Pero, sea el contrato que sea, implica siempre un cierto grado de riesgo o de albur, cierto grado de incertidumbre, porque las ventajas económicas de las partes no son iguales. Entonces, el legislador únicamente se manifiesta cuando la desigualdad es enorme, enorme. Y entonces aquí nace la tesis de la lesión enorme. La tesis de la lesión enorme que puede conducir a la resolución del contrato o a la reducción del precio. ¿Me recuerdan la parte final del 1498, por favor? La parte final del 1498, me interesa mucho. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. $14.98, vamos a ver qué dice el 14.98. ¿Cuál es la parte final del 1498? Ustedes tienen el código. Díganme cuál es la parte final del 1498. La parte final es aleatorio. Coja el código y dígame cuál es la parte final. El equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. No, esa no es la parte final. Bueno, la parte final dice, y si el equivalente. ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte final del artículo? Ninguno me dijo. Y si el equivalente consiste, ahí empieza la parte final. Se llama aleatorio. Es que Joaquín no quiere leer. Debe estar leyendo la vaina que puede tener concepto. Bueno.
¿Qué entendemos por condición? Por condición entendemos el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Por condición entendemos el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Las condiciones son puestas por las partes, la agregan voluntariamente al contrato. Entonces, por esta razón, tenemos que decir que las condiciones son accidentales al contrato. Pero la contingencia de ganancia o pérdida es un elemento de la esencia del contrato aleatorio. Miremos el artículo 15-18, ¿qué nos dice? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Léeme simplemente el 15-18, ¿no lo tiene? Entonces, en el caso de la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan, eso dice el 15-18. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Este es un contrato que puede revestir carácter conmutativo o aleatorio. No solo las cosas que existen pueden ser objeto, sino las que se espera que existan. Entonces, en el caso de la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan, es un contrato que puede revestir carácter conmutativo o aleatorio. Si la cosa no llega a existir, no hay venta. No obstante, los contratantes podrán expresar en el contrato lo contrario, y entonces el contrato será aleatorio. Doctor, ¿nos puede dar un ejemplo? Si yo vendo la cosecha próxima, yo acabo de sembrar. Si yo vendo la cosecha próxima que espero que exista, la venta se entiende bajo la condición de existir, ¿cierto? Pero bien puedo convenir con mi comprador que, aunque no exista la cosecha, la venta de todas maneras se hará, con lo cual el contrato será aleatorio. Porque yo no sé cómo va a resultar esa cosecha.
Yo espero que exista. Entonces la venta se entiende bajo la condición de existir. Si hay cosecha, hay venta. Si no hay, no hay venta. Pero, de todas maneras, yo puedo convenir con mi comprador que aunque no exista la cosecha, la venta de todas maneras se hará. Entonces el contrato se convierte en aleatorio. Es lo que ustedes dominan en el derecho romano, que se llama ¿cómo? Bendicio spei. Ustedes no me hagan caso, no estudian derecho romano. Ustedes no quieren saber derecho. La forma para conocer el derecho actual es metiéndonos el derecho romano en la cabeza. Ese es el cuento. Si ustedes quieren saber derecho, estudien primero derecho romano. Esa es la base. ¿De dónde viene el derecho? Concretamente, ¿de qué obra viene el derecho que nosotros estamos estudiando? De una obra que hizo el maestro Justiniano, que se llamó, ¿cómo se llamó? Las Institutas. Pronuncian bien, las Institutas. Las Institutas de Justiniano. Ese es el libro en el cual se desbrevó Justiniano para enseñar derecho en su momento a los estudiantes de derecho. Entonces le hizo esa obra que llamó Las Institutas. Y ese libro es el que nos dice cuáles son las materias que debemos estudiar, cuánto tiempo debemos estudiarlas, las instituciones de Justiniano. Bueno. Anoten esta preguntita. Una promesa de contrato ¿qué norma rige las promesas de contratos? Artículo 89, Ley 153 de 1887. Esa es la norma que rige las promesas. Artículo 89, Ley 153 de 1887. 87, sí. Artículo 89, Ley 153 de 1887. Entonces, esta pregunta, una promesa de contrato de contrato en condiciones que ya desde un comienzo acuse desproporción en el precio, ¿debe cumplirse? Esa es la pregunta. Una promesa de contrato en condiciones que ya desde un comienzo acuse desproporción en el precio, ¿debe cumplirse? ¿Es obligatoria? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El artículo 89 de la Ley 153 de 1887
le ofrece al prometiente que ha de resultar lesionado en el precio, una excepción perentoria para enervar las acciones de su contraparte. No ya la de lesión, sino la nulidad. La nulidad, fundada precisamente en el numeral segundo del artículo 89 de la ley 153 del 87. ¿Qué dice? Que el contrato a que la promesa se refiere, no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir uno de los requisitos del artículo 1502. Entonces le repito la pregunta. Una promesa de contrato en condiciones que desde un comienzo acusa desproporción en el precio, ¿debe cumplirse? Esa es la pregunta. ¿Es obligatoria esa promesa? Entonces el artículo 89 de la ley 153 del 87, si lo tienen, búsquenlo, léanmelo. Artículo 89, ley 153 de 1887, que la promesa conste por escrito, que la promesa no sea de esos contratos que la ley declara ineficaces por faltarle uno de los requisitos esenciales de validez, especialmente el artículo 1502, pero léanmelo usted. El numeral segundo, ¿sí? ¿O todo? El artículo 89. Artículo 89. La promesa es Artículo 89, ¿de qué ley? Artículo 89 de la ley 153 de 1887. Eso era. Para el resto de su vida negra, cuando esté en una audiencia pública y tenga abogados y tenga un juez, dígalo completo. De conformidad con el artículo 89 de la ley 153 de 1887, tal cosa. De conformidad al artículo 89 de la ley 153 de 1887, que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. Es decir, hasta ese momento, la promesa de celebrar no sirve para nada. Es lo que dice hasta ahí. Excepto si, sigamos. Salvo que concurran las circunstancias siguientes. Eso, Primero, que conste por escrito. que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato a la que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. 1511, corrija, es 1502. El artículo 1502, así como existe la ley del monte, existe la ley del contrato. El 1502 es la ley del contrato. Eso. Exactamente. Pero usted, ¿por qué no me cree si yo no le voy a enseñar mentiras, algo que no es? Si le digo 1512 es porque no es el 1511. Léase el 1511 a ver.
Lea el 1511 a ver si lo saca. Léalo, léalo. 1511. Error de hecho sobre la calidad del objeto. Error de hecho. Entonces no es el artículo 1511 porque no vamos a hablar del error de hecho. Entonces vamos a hablar del artículo 1502, que es la ley del contrato. Yo les dije jocosamente, así como existe la ley del monte, hay un artículo que se llama la ley del contrato. ¿Cuál es la ley del contrato? El artículo 1502 del Código Civil. Exactamente. Pero no se lo aprenda así, apréndaselo como la ley del contrato. Requisitos para obligarse. Sí, en el contrato se obliga. La ley del contrato es el artículo 1502. ¿Cuál es la ley del contrato? El artículo 1502 del Código. Y entonces, ¿qué dice el 1502? Que para que una persona se obligue a otra, es necesario primero que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto de declaración y que su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre objeto ilícito y que tenga causa lícita. 02. Bueno. Entonces, la pregunta otra vez, pero una promesa de contrato en condiciones que ya desde su comienzo acuse desproporción en el precio debe cumplirse, ¿es obligatoria? Entonces, acudimos al artículo 89 de la ley 153 del 87, que le ofrece al prometiente una excepción, no ya de lesión en el precio como muchos creen, sino la excepción de nulidad de dicha promesa. Nulidad que se va a fundar precisamente en el numeral segundo del citado artículo 89 de la ley 153. ¿Cuál es el numeral segundo? Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código Civil. Señor. Pues léame el artículo 89, por favor. Artículo 89, ley 153 de 1887. Nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede alegarse por todo lo que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el juicio que lo invalida. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en interés de la moral o de la ley, cuando provenga de objeto o causa lícita o de incapacidad absoluta para ejecutar un acto o celebrar un contrato. No puede sanearse por ratificación de las partes y por lapso de tiempo menor de 30 años. En los demás casos, es subsanable por ratificación hecha por las formalidades legales por prescripción ordinaria, que ya en estos términos reformado el artículo 1742 del Código Civil. ¿Y qué artículo estamos leyendo? El 90 de la ley 153 de 1887. ¿Y por qué me lee, por qué me lee el 90? No, es que por eso se nos da la acotación, porque como usted lo estaba hablando como una nulidad, como causante de nulidad de la promesa compraventa cuando el valor no es cuando el precio no se cumple.
Pero ¿por qué están tercos si le digo 89? ¿Para qué busca el 90? Nulidad de la promesa, fundada en el numeral segundo del artículo 89, no 90, del artículo 89 de la ley 153. ¿Y qué dice ese numeral segundo? Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos del 1502. ¿Y cuáles son los requisitos del 1502? O sea, la ley del contrato. Bueno. A veces me dan ganas de coger una piedra y abrirles el cerebro para sacar lo podrido que ustedes le meten. Porque si yo le digo que una cosa es así, es porque es así. Yo no le voy a enseñar algo que no es. Faltaría mi deber de profesor. No, cabe el 89. Bien. ¿Cuál es la parte del artículo que me interesa? ¿Cuál es? 89, ¿sí? O sea, que si le falta a uno los requisitos contemplados en el artículo 1502 del Código. Entonces, nos presenta el caso de nulidad absoluta. Bueno. Si no llena los requisitos. Para que una persona se obligue para con otra, dice el 1502, es necesario, primero, que sea legalmente capaz, segundo, que consienta en dicho acto o declaración y que su acontecimiento no adolezca de vicio, capacidad, consentimiento, que recaiga sobre objeto lícito y que tenga causa lícita. Entonces, esos son los 4 requisitos de validez de cualquier acto o declaración de voluntad. Es que no es la respuesta, la salida no es la elección, sino la nulidad. ¿Y en qué se basa? En el numeral segundo del artículo 89, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que la que declaren ineficaces por no concurrir los requisitos del artículo 1502. No sería ninguna causalidad, a no ser que sea una lesión
Sí, no es la lesión, no es la elección, sino, no debe cumplirse. ¿Por qué? Porque no llena los requisitos del 1502. Esa promesa tendría como beneficio el error del precio, según lo entendido. Sí, es una desproporción en el precio. El problema es que hay desproporción en el precio. Y la pregunta es, ¿así todo debe cumplirse? ¿Es obligatorio? Entonces, no le busquen la salida por la lesión, sino por nulidad. ¿Por qué? Porque no llena los requisitos del numeral segundo del artículo 89 de la ley 153. Que el contrato, a que la promesa no sea de aquellos que la declaren por no concurrir los requisitos del 1502. ¿Y cuáles son los 1502? Capacidad, consentimiento, objeto, causa lícita. Y agréguenle documentos, la documentación, pero bueno, déjenlo hasta el cuarto, que tenga una causa lícita. Bueno. Salga y consígame una piedra así, pero grande. Bueno. Bueno, contratos principales y accesorios. Ustedes quieren ubicarse en el artículo 1499. Contratos principales y accesorios. Tú que eres bien juiciosa, ten la amabilidad, léeme el 1499 del código. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando... Artículo 1499. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. De manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, el artículo que tú acabas de leer, el 1499, señala que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando garantiza el cumplimiento de una obligación. ¿Ok? Contrato accesorio que garantice el cumplimiento de una obligación principal. ¿Cuál podría ser? La hipoteca. Sí, señor. Exactamente. Entonces, accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Ahora, aún en el contrato accesorio, aún en el contrato accesorio, no puede existir si no hay un contrato principal.
Me explico. La hipoteca puede subsistir por sí sola. No, ¿cierto? ¿Por qué no? La respuesta es no, es correcta. ¿Por qué no? Porque ¿qué está garantizando la hipoteca? Usted no hace una hipoteca sobre su casa porque sí. Usted hace una hipoteca en su casa porque va a garantizar el pago de una obligación, ¿correcto? Sin embargo, en la vida práctica, y cuando ustedes sean abogados, asesores de bancos, pueden acordar con el cliente que haga una hipoteca abierta a favor del banco. Pero en esa hipoteca abierta a favor del banco dice, constituyo hipoteca de primer grado sobre este inmueble a favor del banco para garantizar futuras operaciones comerciales que yo tenga con el banco. Esa hipoteca vale. ¿Vale por qué? Porque estoy dando para garantizar futuras obligaciones. De modo que, si yo soy un cliente bueno, que no me salga el banco de que, mire, no le vamos a pagar este cheque porque no tiene fondos. Señor, si yo le constituí hipoteca para garantizar todas las operaciones que yo pueda tener con este banco, entonces, ¿de qué se preocupa? Es que tengo que darle un sobregiro, pues deme el sobregiro y el sobregiro queda cobijado con la hipoteca que yo acabo de constituir. Entonces, ofrézcanle a eso al cliente que tiene negocios con el banco y decirle, mire, para que usted no se preocupe y para que este funcionario del banco torpe que lo llamó para decirle que no le iba a pagar un cheque porque usted estaba sobregirado, porque es que se corre el riesgo de que ese cliente bueno se vaya del banco. Yo me voy del banco porque con este banco yo no puedo trabajar. ¿Cómo es que yo manejo millones y millones con este banco y ese imbécil del banco me va a devolver porque me sobregiré? Eso les va a pasar. Yo fui abogado de bancos y les digo que eso pasa. Y entonces, para que eso no pase con un cliente bien bueno y que el banco no lo pierda, porque es que hay clientes que son buenos, pero clientes caprichosos, difíciles. Y arman un zaperoco y se van y se llevan su plata para otro banco. Y después dice que yo me llevé la plata, fue por culpa suya. Y entonces, ¿cómo queda usted? Lo botan del banco. Por usted perdimos este cliente berraco. Y este cliente por usted se llevó todos los millones para el banco tal. Entonces, que constituya hipoteca abierta a favor del banco para garantizar futuras operaciones comerciales con ese banco. Entonces, no me preocupa, siendo yo abogado de banco, no me preocupa que el cliente se sobregiró. No me preocupa, porque ese sobregiro ya está cubierto con la hipoteca abierta que hizo el cliente. ¿Sí entienden cuál es la idea? Porque es que los van a culpar a ustedes de todo. Ustedes como abogados de banco los van a culpar de todo, absolutamente de todo. Métanse eso en la cabeza. ¿Y cómo es que usted dejó de ir a este cliente? Y lo que es peor, que por culpa suya, este cliente se llevó todos los millones, los sacó de este banco y los metió en el otro. Mi amigo, a partir de hoy usted está despedido del banco, lo botan. Entonces, para que eso no suceda, si ustedes tienen un cliente bien bueno, no lo pierdan. Y esos clientes que son chinchosos, pero ¿cómo? ¿Cómo me devuelve un sobregiro?
Yo tengo muchos negocios con este banco, tengo mucha plata metida en este banco y usted me devuelve un sobregiro. Porque al quien le devolvieron el sobregiro no se queda así tranquilo. Arma al araco y pide que le cierren la cuenta a ese cliente por sobregiro. Entonces, para que esas cosas no les pase a ustedes cuando sean abogados de bancos, recomiéndenle al cliente hacer una hipoteca abierta para garantizar futuras operaciones comerciales con el banco. Y entonces ahí sí, el funcionario del banco, que ni se le ocurra devolverle un sobregiro. ¿Por qué? Porque páguele el sobregiro. ¿De qué le preocupa? Pagó el sobregiro, ese sobregiro está cubierto por la hipoteca abierta. Bueno. Entonces, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo y es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Pero, aún en el contrato accesorio, necesitamos de la obligación principal. ¿Sí entendieron eso? Entonces, el código entiende que los contratos principales son independientes y autónomos. ¿Por qué? Porque no precisan de otro para su existencia. Los contratos principales son independientes y autónomos, pues no precisan de otro para su existencia, y entiende que los contratos accesorios presuponen siempre una obligación, presuponen otra obligación a la cual van a garantizar. Los contratos accesorios son contratos de garantía. ¿Por qué son contratos de garantía? Porque aseguran el cumplimiento de una obligación principal. Y yo les digo algo aquí en secretico. Esos contratos también ustedes pueden llamarlos contratos de caución. Contratos de caución. ¿Qué dice el artículo 65 del Código Civil? Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Dígame. Artículo 65 del Código Civil. Entonces estos contratos de garantía, como la hipoteca, la prenda y la fianza, se pueden llamar también contratos de caución. Porque ¿qué es caución? Caución significa, dice el 65, significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Bueno. Contratos consensuales y solemnes. Léanme por favor el artículo 1500 del Código. Artículo 1500. Contrato real, solemne y consensual.
Bien, eso dice el artículo 1500 del Código Civil. Contratos consensuales, solemnes, contratos reales, etcétera. Señor. No, no, el de la aseguradora va a ser el accesorio, porque es el que le va a garantizar. Exacto. Así es. Bueno. Bueno, después de haber leído el artículo 1500, empecemos a explicar los contratos consensuales, reales, solemnes. El contrato es consensual. El contrato es consensual en la medida en la que podamos libremente manifestar nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el consentimiento es un requisito indispensable para todo contrato. Pero ¿por qué se llaman consensuales? Porque para su formación basta simplemente el consentimiento de las partes. Bueno, ahora, solemne. El contrato es solemne cuando es indispensable que el consentimiento se exprese mediante formalidades establecidas por la misma ley. El contrato es solemne cuando es indispensable que el consentimiento se exprese mediante formalidades establecidas por la ley. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, en donde radica la solemnidad. La compraventa de bienes inmuebles en Colombia requiere de escritura pública. ¿Y esa escritura pública se va a registrar en dónde? ¿Pero cuál? ¿La de Leticia? Entonces repíteme la idea otra vez. Pero toda la idea, otra vez. El contrato es solemne, pues es la única forma en que se te queda. ¿Cuándo el contrato es solemne? Exigidas por la ley. Ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, en donde radica la solemnidad. ¿La qué? No me sé. La venta de bienes inmuebles en este país, para su validez, necesitan de escritura pública. ¿Se le va a olvidar eso? Tesoro. Pss, pss. Amor, dele un codazo. ¿Se le va a olvidar? Ahí. Es que ese hombre la tiene usted muy mal. Entonces, el contrato es solemne cuando es indispensable que el consentimiento se exprese mediante formalidades establecidas por la misma ley. Como ejemplo, compraventa de bienes inmuebles que requiere escritura pública debidamente registrada en donde. Esa sí es la respuesta. Esa sí es. ¿Y el contrato cuándo es real? Y es real cuando el consentimiento va parejo a la tradición o a la entrega jurídica de la cosa.
¿Entrega y tradición es lo mismo? Estoy de acuerdo, no. ¿Qué es la entrega? La entrega es un acto material, sí, que puede cumplir cualquier persona. Si yo vendo una casa, yo le puedo pedir a alguien, un amigo, mira, toma las llaves y entrégaselas al comprador. Haz la entrega de la cosa material. ¿Le hizo tradición? No. Entonces, entrega o tradición, ese es un defectico que trae el código. Entrega o tradición. Porque la entrega no es tradición. La entrega es simplemente un acto físico de poner al comprador en posesión del inmueble. Y la tradición es el registro del título de la escritura pública en la oficina de registro de instrumentos públicos. ¿De dónde? Exactamente. Muy bien, perfecto. Según el Código Civil chileno, que es el nuestro, porque déjenme decirles que nosotros copiamos el Código Civil chileno. Ese Código Civil lo volvimos Código Civil de la Unión y lo convertimos en código para todos los departamentos. El primero fue Cundinamarca, el segundo fue Antioquia, porque eso se hizo en la época del federalismo. ¿El federalismo quién lo lideró en Colombia? ¿Quién? Exactamente, esa es la respuesta. ¿Y el centralismo quién? Simón Bolívar. ¿Con quién nace el Partido Liberal? ¿Con quién? ¿Con quién? Démele con la piedra en la cabeza. Entonces, el centralismo, exactamente, el centralismo con Bolívar y el federalismo con Santander. El Partido Liberal, por dicho, el Partido Conservador, ¿con quién? Con Bolívar. ¿Y el Partido Liberal? Con Santander. Por por eso los dos no pudieron entenderse. Porque el uno era de ideas centralistas y el otro era de ideas federalistas. Entonces, según el Código Civil chileno y colombiano, porque el nuestro es el chileno, cuando el contrato no requiere de la entrega de la cosa, ni del cumplimiento de formalidades, el contrato es, otra vez, pregunta, párenle bolas a la pregunta. Cuando el contrato no requiere de la entrega de la cosa, ni del cumplimiento de formalidades, el contrato es consensual, claro. Se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. La gran mayoría de los contratos en verdad son consensuales. Son solemnes cuando precisan cumplir una formalidad objetiva que los romanos llamaron ad solemnitatem o ad substantiam. Solemnes cuando precisan cumplir una formalidad objetiva en razón, en atención a la naturaleza del acto y no en atención a las personas que intervienen en el acto, de forma tal que la ausencia de ellas acarrea la nulidad absoluta del contrato. ¿Ok?
A ver, piensen en lo que yo les voy a decir. El contrato de compraventa de un bien inmueble se perfecciona con la mera escritura, ¿cierto? Pero si en verdad esto fuera así, el bien no podría ser embargado antes de que se registrara la escritura pública. Es que el bien puede ser perfectamente embargado por un tercero que tenga acción contra el vendedor antes de que el inmueble entre al registro. Entonces, eso me da para pensar y afirmar, sin lugar a equivocarme, que el contrato de compraventa de bienes inmuebles es un contrato doblemente solemne. ¿Cuáles son las dos solemnidades? La escritura pública y el registro para que opere la tradición. ¿Y qué es la tradición? No, pero ¿qué es? Y ahora sí, dígame. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Eso es el modo de adquirir el dominio. Según el artículo 6, ¿qué? ¿Cuáles son los modos de adquirir? El 673, ¿no es? No. El 673, los modos de adquirir. Modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará el libro de la sucesión por causa de muerte y al fin de este. Entonces los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. ¿De qué prescripción estamos hablando? Llamada. Está bien. Para el 5. Llamada. Llamada. Usucapión. Llamada, por eso es que le pregunto. Usucapión. Del derecho romano. Y es el primer modo de adquirir que trae el 673. Los modos de adquirir dominio son la ocupación. ¿Y por qué tenemos esto así en el código nuestro? Porque es que Andrés Bello, cuando sacó su proyecto de código para Chile, ¿de dónde era Andrés Bello? ¿De dónde era? Venezolano. Se lo conquistaron, ¿cómo se lo conquistaron los chilenos? No sé, pero se lo llevaron para Chile. El hombre se nacionaliza chileno y se dedica a la política. Entonces Andrés Bello, en ese momento, lo vuelven locos las teorías del título y el modo de los derechos civil austríaco y civil prusiano. Se vuelve loco con esas tesis don Andrés Bello. Bueno. Entonces, se afirma por algunos tratadistas y profesores
que el contrato de compraventa de un bien inmueble se perfecciona con la mera escritura pública, como sucede en Francia. Pero nos preguntamos, si esto fuera así, el bien no podría ser objeto de embargo antes de que se registrara la correspondiente escritura pública. ¿Sí? El bien puede ser perfectamente embargado por un tercero que tenga acción contra el vendedor antes de que el inmueble entre a registro. Entonces, el contrato de compraventa por esta razón es un contrato doblemente solemne. La solemnidad de la escritura pública y la solemnidad del registro de dicha escritura. Reflexiones. Si la venta se perfeccionara con el mero consentimiento de la escritura pública, si la venta se perfeccionara con el mero otorgamiento de la escritura pública, el embargo posterior a ella no sería posible, pues la venta, al producir sus efectos, produciría un nuevo domino, lo cual definitivamente no es así, porque en nuestro ordenamiento jurídico el mero título no transfiere el dominio. Se requiere el título y el registro del título. El título por sí solo no transfiere el dominio. De esta manera, el 756, ¿qué nos dice el 756? Artículo 756. Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituido en bienes raíces y de los de habitación o hipoteca. Entonces, si la venta se perfeccionara con el mero otorgamiento de la escritura pública, el embargo posterior a la escritura pública no sería posible, pues la venta, al producir sus efectos, produce un nuevo dueño. Pero tenemos que decir que eso no es así, porque en nuestro ordenamiento jurídico el mero título no transfiere el dominio. El título por sí solo, repito, no transfiere el dominio. De esta manera, el 756 es muy claro, afirmando que la tradición del dominio de los bienes raíces se efectuará por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo, uso, constituido en bienes raíces y los de habitación o hipoteca. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sucedió, y a mí me tocó analizar eso. Un cristiano aquí en Bogotá enamoró a una mujer y le dijo: dame una garantía, garantízame algo para pues yo poderme casar contigo. ¿Por qué no me corres escritura de esta casa que es tuya?
Y para que esto surta efecto, hagamos capitulaciones matrimoniales. Entonces, la niña le corrió la escritura pública, hicieron capitulaciones matrimoniales, le corrió la escritura pública, y entonces el hombre salió de la notaría feliz y dichoso porque le había sacado a la novia una casita. Pero ese tipo se quedó viendo un chispero. ¿Por qué razón? Y esa es la respuesta. Porque para la validez de las capitulaciones matrimoniales se requiere el matrimonio. Entonces el matrimonio perfecciona las capitulaciones matrimoniales. Entonces el hombrecito, el hombre con la mera escritura pública y así la lleve a registro, no es dueño de nada, porque para que sea dueño requiere de el matrimonio. ¿Ok? Hasta hoy llegan las clases presenciales, mañana es virtual. Bueno, mañana es virtual. Bueno, yo tengo un cuarto para las 8. Y como empezamos bien temprano, podemos terminar temprano. ¿Ok? Entonces demos por terminada la clase de hoy y seguimos mañana en forma virtual. Dígame, la oigo. Dígame. Miren, aquí incluso tengo un libro muy lindo, que ojalá lo consigan ustedes. Grandes mitos de la historia de Colombia, la otra cara de Bolívar. Si ustedes quieren saber quién fue Bolívar en verdad, búsquense este libro. El tema de las exposiciones, sí, sobre unos temas que yo les voy a poner. Sí, mañana es viernes, ¿no? Voy a tratar de ver si puedo hacerles ese ejercicio. Yo voy a hacer un montón de preguntas y ustedes me las van Mucha exposición no hay, solamente son las preguntas. No, pero hago las preguntas y soy el instructor sobre las preguntas, ustedes responden. ¿Y cuándo es ese como parcial? Pues es que yo tengo que hacer las preguntas, tendría que hacer las preguntas a partir de mañana. Esta noche no, porque estoy muy cansado. Entonces a partir de mañana yo puedo llegar a hacer un montón de preguntas. Entonces ustedes, por grupo, me las van respondiendo. No alcanza a llegar para presentarle el ¿qué se lo puede traer Muchas gracias. En físico, sí. Mañana es viernes, ¿no lo puede mandar con nadie? Pero es que mañana como no venimos porque por mí no termina. Ah, verdad que no venimos. Mañana es... Ay, el lunes es festivo. Pero ese sí se dejó coger de... Ese sí se dejó agarrar.
el profesor es que tiene que buscarla. Ya búsquense este libro. Qué libro tan interesante es. Mitos, mitos. Los mitos que hay sobre Bolívar. Entonces a la hora de la verdad esta va a ser la primera nota. La segunda nota será la exposición pues, sobre las preguntas que yo voy a presentar. Es que tengo que sentarme a hacer las preguntas. ¿Qué pasa? Que es que a la mayoría nos toca este fin de semana porque de semana trabajamos. Pero el fin de semana es festivo. No importa que nos la mande, por ejemplo, el sábado por WhatsApp. Vamos a ver, no sé con quién les puedo enviar eso. ¿Quién es Jorge? Ah, ese es mi juicioso. Es el monitor. ¿Jorge es el monitor? Con Eric. Y Eric es el que le pone. Entonces yo cómo consigo el teléfono del monitor. Pues ahorita le decimos que le resuelve las preguntas para que. Él escribe por WhatsApp, ¿sí? ¿Está manejando por WhatsApp? O que le marque. O que le marque y se las manda por correo por alguna forma. No sé. Ahí cuadran con él y él que nos las entregue. Bueno, a ver cómo voy a hacer con... Porque yo voy a hacerme unas preguntas y sobre esas preguntas ustedes hacen su grupo y me las desarrollan. Por eso, profe, más de uno nos toca realizar este fin de semana. Si yo puedo tenérselas para mañana, pues... Se lo agradeceríamos muchísimo. Pero es que eso implica que yo trabajo esta noche y yo estoy muy mamado para trabajar por la tarde. Pues mañana es un ratico. Mañana la clase es virtual. Mañana la clase es virtual, sí.